Bueno, en este video vamos a hacer un laboratorio sobre las leyes de Kirchhoff, laboratorio de física electromagnética. Los objetivos serán afianzar conocimientos en cuanto a voltajes y corriente en circuitos resistivos, demostrar experimentalmente las leyes de Kirchhoff, medir una resistencia de forma precisa con el puente de Weston. Tema a consultar: leyes de Kirchhoff, puente de Weston, ley de Ohm. Materiales: simulador, calculadora y la guía de trabajo. Acá tenemos un esquema del montaje de voltaje y las resistencias. Acá tenemos el simulador donde vamos a hacer la práctica. Aquí tendremos el análisis de un circuito mediante las leyes de Kirchhoff. Se utilizarán las 4 resistencias, una de 100, una de 150, 200 y 270 ohmios. Lo primero será insertar y medir cada resistencia, anotar el valor en su tabla. En el tablero de conexiones, armar el circuito resistivo de la figura 1, que sería la figura 1. Mida la resistencia total de RT, anote su valor. Conectar la fuente de voltaje, medir los voltajes en cada una de las resistencias en la fuente de energía. Calcular la corriente en cada resistencia, anotar en la tabla. Cálculo de la resistencia RAD del circuito. También calcularemos la resistencia equivalente entre los puntos A y D de la conexión mixta. Con el voltaje de la fuente y la corriente IT, calcular la resistencia entre los puntos A y D. Desconecte la fuente y mida la resistencia entre los puntos A y D. Registre los datos en la tabla 1 y 2. Bueno, en la tabla 1. La carga 1 es registrada en función de la tensión aplicada con el voltaje con diferentes áreas de las placas. Aquí tenemos el valor de cada resistencia de 100, 150, 200 y 270. Bueno, primero calcularemos el voltaje experimental de la resistencia. Para eso nos vamos al simulador, que ya le mostré el link, que yo lo tengo por acá. Ya tengo el circuito montado. Utilizamos una batería de 10 voltios. La primera resistencia, esta de acá, que es de 100 ohmios. La segunda resistencia, esta que está acá, de 150 ohmios. Esta resistencia de acá, 200 ohmios. Y la última de 270 ohmios. Vamos a calcular el voltaje en cada una de ellas. El primer voltaje será de 4.71 voltios. Calcularemos el de la otra. Es de 5.29 voltios. El de la tercera resistencia será de 2.31 voltios. Por último, la cuarta resistencia será de 2.97 voltios. Estos datos que tomamos aquí son los que vamos a registrar en esta tabla. Ya yo los tenía y los tengo aquí: 4.71, 5.29, 2.31 y 2.97 voltios. Ahora calcularemos la corriente en la resistencia. Para eso separaremos este cable de acá y mediremos la corriente en la primera resistencia. Cambiamos estos amperios y la corriente en la primera resistencia será de 0.047 amperios.
ese valor lo anotaremos acá, 0.047. 0.047. Bien, calcularemos el de la segunda. Volveremos a unir estos. Y para la segunda resistencia hacemos lo mismo, eliminamos este cable y medimos los valores donde estaba, acá y acá, y el valor será de 0.036 amperios. Se lo anotamos acá, 0.036 amperios. Mediremos el de la tercera, volvemos a colocar el cable aquí, quitamos este cable acá y medimos, será de 0.011 amperios, 0.011 amperios. Y por último el de la última resistencia, que será de 0.011 amperios. Bueno, mi compañero le explicará cómo se calcula la corriente teórica según Kirchhoff y el voltaje teórico según Kirchhoff. Bueno, continuando con lo que dijo mi compañero, vamos ahora a determinar cada una de las corrientes para cada una de las resistencias, e igualmente hacemos los mismos cálculos para los voltajes. Entonces ahora pues dibujamos nuestro circuito. Tenemos cada una de las resistencias, nuestra fuente que es de 10 voltios, la resistencia 1 que son 100 ohmios, la resistencia 2 que son 150 ohmios, la resistencia 3 con un valor de 200, la resistencia 4 igual a 270. Ahora tenemos aquí, para realizar los cálculos de esta, usamos la ley de Ohm, que nos dice que la intensidad, es igual al voltaje sobre la resistencia, y que para determinar un voltaje es igual a la resistencia multiplicado por la intensidad. Según la ley de Kirchhoff nos dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Por tanto, vamos a determinarlo por medio de mallas. Esta sería nuestra primera malla y esta sería nuestra segunda malla. En la primera malla tenemos que la intensidad va en sentido horario, lo cual nos dice que por donde entra la intensidad es positiva y al salir es negativa, igualmente que cada una de las resistencias. Acá donde entra es positiva y al salir es negativa. Ahora hacemos los siguientes cálculos. Para la primera malla tenemos que la intensidad 1 sería la sumatoria de los voltajes, que eso es igual a 0, para poder determinar la intensidad. Entonces, como comenté, que en el sentido en que gira la corriente, por donde entra es positivo y por donde sale es negativo, lo que nos quiere decir que la corriente aquí al salir es negativa, por lo tanto nuestro voltaje sería menos 10, más el voltaje en 1 más el voltaje en 2 es igual a 0. Pero como tenemos acá que voltaje es igual a corriente por la resistencia, tenemos que el valor de la resistencia es igual a 100 multiplicado por la corriente 1 más 150 multiplicado por la corriente 1 menos la corriente 2, como la corriente 2 al circular por acá, por aquí en la tercera resistencia, por donde entra es positiva y al salir acá es negativa, igualmente para la resistencia 4,
al momento en que entra en la resistencia 2, aquí es positiva y al salir es negativa. Por tanto, como estamos calculando de este lado, restamos la corriente 2 y esto será igual a 0. Realizamos los cálculos, pues aquí multiplicamos a cada una de las componentes, realizamos la suma, nos queda que es 250 multiplicado por la corriente 1 menos 150 multiplicado por la corriente 2, esto es igual a 10. Pues ya esta sería nuestra primera ecuación. Ahora, para determinar la corriente 2 en la segunda malla, lo que hacemos es, igualmente que en el paso anterior, multiplicamos 200 por la corriente 2 más 270 por la corriente 2 más 150. Igualmente, como hicimos acá en este caso, multiplicamos la corriente 2 y se resta con la corriente 1. Acá sería de manera inversa. Esto es igual a 0. Pues hacemos igualmente, multiplicamos a cada una de las componentes, realizamos la suma. Tenemos que menos 150 multiplicado por la corriente 1 más 620 multiplicado por la corriente 2. Y esto es igual a 0. Para determinar el valor de la corriente 1, lo que hacemos es despejar usando la ecuación 2. Tenemos que 150 multiplicado por la corriente 1 más 620 multiplicado por la corriente 2, esto es igual a 0. Despejamos, tenemos aquí, pasamos a multiplicar el 150, pasamos a dividirlo, perdón, entre 620 entre 150 multiplicado por la corriente 2, esto es igual a la corriente 1, la cual vamos a determinar como la ecuación número 3. Ahora, reemplazando en la ecuación 1 la solución 3 que tenemos acá, nos quedaría 250 multiplicado por la corriente 1, que serían 620 sobre 150 multiplicado por la corriente 2, menos 150 por la corriente 2. Como son de igual componente, es decir, ambas son de corriente 2, lo que hacemos es hacemos acá la multiplicación, la división, restamos, eso lo igualamos a 10 y nos queda que 2650 sobre 3 por la corriente 2 es igual a 10. Como queremos hallar el valor de la corriente 2, pues pasamos a multiplicar el 3 con el 10 y nos queda 30 sobre 2650. Esto nos da igual a 0,011 amperios para la malla 2, pero como la malla 2 tiene dos resistencias, entonces tenemos que la corriente para la malla para la resistencia 3 es igual también para la resistencia 4. Ahora, como ya tenemos el valor de la corriente 2, lo reemplazamos en la ecuación 3, lo que nos da que la corriente 1 es igual a 620 sobre 150 multiplicado por la corriente 2, que tiene un valor de 0,011, y esto al multiplicar, al hacer los cálculos, pues nos queda que es igual a 0,045 amperios. Tenemos que pues esta I sub 1 significa que esta es la intensidad, que esta es la corriente en la resistencia 1, igualmente que esta es la corriente en la resistencia 2, esta es igual la corriente en la resistencia 3, la cual antes había dicho que era igual a la resistencia 4, que es la misma que circula en la malla 2. Por tanto, para la resistencia 1 la corriente es igual a 0,045. Para la resistencia 2, pues hacemos la resta de la corriente 1 en la malla 1 menos la corriente en la malla 2, lo cual esto nos da que es 0,034 teóricamente. Como ya les he comentado, para I3, que es la resistencia 3, para I4, que es la resistencia 4, es igual a la corriente que circula
en la malla 2, que es igual a 0,011. Ahora queremos determinar cada uno de los voltajes en cada una de las resistencias. Como usamos la ley de Ohm, que nos dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, despejamos voltaje y nos queda que la corriente multiplicada por la resistencia nos da nuestro voltaje. Para la resistencia 1 tenemos que la corriente es de 0,045 multiplicada por el valor de la resistencia, que son 100 ohmios, y esto nos da un valor de 4.5 voltios. Para el voltaje 2 realizamos el mismo procedimiento, lo cual nos queda que la corriente en la resistencia 2 multiplicada por el valor de la resistencia es igual a 5.1 voltios. Igualmente para el caso 3, que nos da 2,2 voltios, continuando con el caso 4, que nos da 2,27 voltios, que en este caso ambas, tanto la resistencia 3 como la resistencia 4, tienen una corriente de 0,011. Ahora vamos a tabular los siguientes datos, que serían corriente y voltaje. Como ya lo habíamos hallado, pues solamente añadimos cada uno de sus valores. Ahora queremos saber en el nodo B que la corriente 1 es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Como aquí tenemos la corriente 1 son 0,045, al realizar los cálculos tenemos que la corriente 2 sumada con la corriente 3 nos da un valor de 0,045. Pues para el segundo nodo, que sería el nodo D, nos da el mismo valor, por lo que tienen, pues son los mismos, es lo mismo lo que nos piden, sería 0,045. Pues según lo que nos dice la ley de Kirchhoff, nos dice que en cada malla, como les había explicado anteriormente, dice que la sumatoria de los voltajes es igual a 0. Por tanto, para la malla ABDA, que es ABDA, que sería esta primera malla, tenemos que es igual a 0. La sumatoria de nuestro voltaje es igual a 0. Lo mismo pasa con nuestra malla A2. Por tanto, para la malla AD, si cumple, la sumatoria es igual a 0. Igual para la malla BC de B, la sumatoria de sus voltajes es igual a 0 si despejamos todo esto. Al hacerlo, pues nos queda que el voltaje en la malla AD, ABDA, nos queda que es igual a 10. Nos va a dar el mismo valor que tiene en la fuente. Para la malla ABCDA nos va a dar igualmente un valor de 10. El valor teórico de la resistencia, teniendo también ya nuestro valor teórico, nuestros valores teóricos de la corriente y el voltaje, pues solamente usando la ecuación de Ohm podemos despejar y nos va a quedar que la resistencia es igual al voltaje sobre la corriente. Por tanto, nos queda un valor teórico de 145,64. Y para el valor experimental nos queda también un valor de 145,52.